Buenos días, chicos. Esta va a ser una de las clases que más ganas tenía de dar en todo el curso, y que pues por estas circunstancias va a ser una clase desde mi casa, pero no hace que tenga menos ganas de darla. ¿Por qué? Porque yo creo que en este curso hemos dado cosas bastante importantes: la Celestina, las coplas de Manrique, el libro de Buen Amor, el Cid, Garcilaso de la Vega, por supuesto el Quijote, que es otra también de las clases que más ganas tenía de dar, pero por supuesto, personalmente, Góngora significa uno de las cimas de la literatura española, y además para mí supuso un deslumbramiento, ¿no? Porque yo había leído los poemas de Góngora y no entendía nada, y cuando logré entender qué es lo que había detrás de los poemas de Góngora, digamos que fue el esfuerzo mejor invertido que había hecho nunca, ¿no? en cuanto a literatura, porque es deslumbrante. Bueno, para empezar, este retrato que tenemos aquí, que lo he ampliado a su mirada, pues simplemente por aprovechar que la imagen tiene muy buena calidad, es un cuadro que hace de Góngora Velázquez, el mismo Velázquez, ¿no? Para empezar, simplemente presentando un poquito al personaje, aunque lo que de verdad importa son sus textos, que es lo que me quiero detener más. Decir que Góngora nació, digamos que en una familia que tenía cierta nobleza, pero que no tenía demasiado dinero. Logra quedarse con un puesto de deán de la Catedral de Córdoba. Tiene que viajar por distintas partes de la archidiócesis cordobesa, pues, cobrando tasa, ¿no? Los impuestos que había entonces para la iglesia. Y finalmente, una de sus, digamos, cuestiones biográficas más importantes es que consigue ser capellán real, ¿vale? Es decir, el confesor de los reyes. Es curioso porque, aunque Góngora consigue llegar a la corte, no os penséis que dejó de ser, o sea, que tuvo mucho dinero, porque eran puestos eclesiásticos que, aunque tuvieran bastante reconocimiento, el de capellán real sobre todo, pero no iba acompañado de un gran sueldo, ¿vale? No es que cobrara mucho dinero. De hecho, el final de Góngora también va a estar marcado por la pobreza y por la necesidad de dinero, igual que vimos en parte el de Cervantes, aunque su vida no tiene nada que ver, ¿no? Él tiene una vida, Góngora, mucho más tranquila, sosegada, que la de Cervantes. Bien, antes de nada quería repasar, os mandé antes de Semana Santa un trabajo sobre el barroco, pero claro, ese trabajo de investigación, que algunos lo hiciste bastante bien, otros no lo habéis hecho también. Entonces, para entender a Góngora es necesario ubicarnos un poquito en alguna de los principales conceptos del barroco, ¿vale? Para empezar, como sabéis, hay un viaje en el Renacimiento desde el teocentrismo al antropocentrismo, y ya vimos con Garcilaso de la Vega cómo se abandona la mirada religiosa del mundo, ¿no? Y el amor humano ocupa el centro de las preocupaciones literarias. Sin embargo, a finales del siglo XVI va a haber un importante cambio político, en ese sentido, político-religioso, que va a ser el Concilio de Trento. El Concilio de Trento se hace por parte de la Iglesia Católica para sentar las bases, ¿no? Digamos que endurecer un poquito el tono y el discurso, o endurecer las bases ideológicas, en primer lugar contra el protestantismo, el protestantismo que había iniciado Lutero en Alemania y que se ha extendido por gran parte de Centro Europa. Lugar también ante la amenaza del Islam, encarnada esta vez por el Imperio Otomano, contra el que lucha Cervantes y pierde la mano en la famosa batalla de Lepanto, pues tenía que ver con eso. Y también con la pérdida de poder que experimenta la Iglesia en cierta medida, ya que
o por parte del humanismo, ya que digamos que los centros de estudio, de conocimiento y de poder van pasando poco a poco a terrenos laicos o a personajes que no pertenecen, que no son eclesiásticos, ¿no? Como son los humanistas españoles, como ya vimos un poquito. Entonces se produce una reacción por parte de la Iglesia para refeudalizar la sociedad, para volver al pasado, lo cual no sé si os suena un poquito o si se parece un poquito a lo que representa el Quijote, ¿no? Sin embargo, el Quijote lo representaba en un término, pues, por parte de Cervantes, irónico, ¿no? y en cierto modo ridículo, en cierto modo con tintes de locura. Pero el Concilio de Trento no es para nada así, va totalmente en serio, ¿no? Entonces digamos que hay un movimiento de pensamiento en el barroco intelectual que quiere refeudalizar, que quiere volver a los valores medievales que se han perdido o que ellos ven en riesgo, ¿no? A los valores tradicionales católicos, ¿vale? Y por otro lado, hay una profundización de los modelos y de muchas de las ideas que se han desarrollado en el Renacimiento, ¿vale? De hecho, el barroco, viene de una palabra portuguesa que designa a unos tipos de conchas, de caracolas, que son especialmente complicadas. El barroco se ha distinguido siempre, ¿no? La primera imagen que se tiene es de que es muy complicado, es decir, que todas las formas se retuercen mucho, en pintura aparece el claro oscuro, ¿vale? Y ahora veremos que también en poesía pues se va a distinguir el barroco también por un retorcimiento de modelos en ciertas ocasiones, ¿no? En ciertas ocasiones. Para también entender un poquito más a Góngora, tenéis que recordar una cosa que vimos en el siglo XVI y que tiene que ver con la pureza social en la España del siglo XVI y XVII. Y es que, como si os acordáis, la distinción entre los cristianos nuevos y los cristianos viejos era muy importante, porque había este sector de los cristianos nuevos que estaban muchas veces bajo la lupa, ¿no? de ser falsos conversos, de ser judíos, de ser musulmanes, y estar bajo la apariencia de una conversión al cristianismo, en realidad escondiendo sus verdaderas religiones, ¿no? Y que como estas etiquetas sirven para atacar a ciertos sectores humanistas también, ¿no? Ya que a todo el que no es cristiano viejo, el cristiano viejo también representa una forma de pensar, pues se le acusa de falso converso. Y ya veremos que cuando hablemos en la clase de Quevedo, que es la próxima que haré, de la disputa entre Góngora y Quevedo, veremos que el asunto de la conversión, de la pureza, digamos, social o de sangre, es muy importante, ya que Quevedo va a acusar a Góngora de ser un falso converso, ¿no? Le llega a decir: untaré tus versos con tocino, Góngorilla, como una forma de decir, ¿no? Pues que Góngora no se puede acercar al tocino, ¿no? Lo acusa de musulmán o de judío, veremos que mayormente. Bueno, dicho esto, vamos a entrar un poquito en la poesía de este hombre. ¿Qué escribe Góngora? Góngora, a lo largo de toda su vida, principalmente, ¿no? Él tiene una poesía religiosa que merece bastante la pena, pero nos vamos a centrar en tres, digamos, grandes grupos de su obra. Uno serían los poemas cultos, a imitación principalmente de Garcilaso o de la poesía petrarquista que ya habíamos visto, manierista que ya habíamos visto en el siglo XVI. Pues Góngora también va a aprender de estos modelos y los va a imitar, ¿no? Y tiene una poesía de corte italiano, pues, muy importante. De hecho, el primer poema que vamos a ver es una reescritura del soneto que vimos de Garcilaso, entre tanto que lirio y azucena se muestra la color en vuestro gesto.
pues vamos a ver un poema que es una reescritura de ese soneto de Garcilaso, que es uno de los más importantes de la literatura española, ¿no? Esa va a ser una vertiente de la obra de Góngora. Luego, por otro lado, Góngora va a rescatar, junto con otros autores del siglo XVII, XVI-XVII, va a rescatar mucha poesía popular, o va a reescribir o reinterpretar mucha poesía popular. Por ejemplo, los romances, también va a escribir canciones, villancicos, y si os acordáis de la lírica galaico-portuguesa, pues Góngora tiene un magnífico poema, La más bella niña de nuestro lugar, no sé si alguien quiere buscarlo, lo enuncio por los primeros versos, que es una reescritura, ¿no?, de esas cantigas de la lírica galaico-portuguesa que vimos allá por los albores del curso. Esa es la otra corriente, ¿no? Y luego tiene otra que en realidad se puede interpretar como que es parte de la poesía culta, pero donde introduce nuevos elementos, y es que él escribe, tiene principalmente 3 grandes poemas muy extensos. Digamos que la fábula de Polifemo Galatea, de la que tenéis unos fragmentos de la antología, sí que podría entrar dentro de la poesía culta, aunque no es exactamente de corte italiano, sobre todo tiene influencia latina, de Ovidio, aunque podría interpretarse como que es de corte, digamos, culto, pero donde Góngora le da una vuelta a esta poesía culta y digamos que está jugando con una ironía, con una facilidad magnífica entre los elementos de la poesía culta y de la poesía popular, digamos que lo va mezclando. En las soledades se ve, digamos, que de forma más patente, y en una última obra que se quedó sin terminar, que es la fábula de Píramo y Tisbe, también se ve de forma muy importante. Porque a Góngora le parece divertido el juego de contar algo que es muy culto, un mito de la literatura griega o latina, contarlo con un cierto tono de burla, ¿no? La fábula de Píramo y Tisbe se ve bastante más fácil, pero eso no lo vamos a ver. Bueno, esos son los 3 grandes grupos, o sea, digamos que las 3 grandes corrientes de Góngora: culta, o digamos de corte italiano, popular, y sus grandes poemas, ¿no? Sus poemas extensísimos, ¿no? Su subjetividad lírica que vemos. Bueno, vamos a empezar con la antología. Bueno, en la antología no tenéis el primer poema que vamos a leer, ¿vale? Porque pensé que era demasiado, pero ahora, cuando me he puesto a preparar la clase, sí que lo he echado en falta, ¿vale? A ver. Este primer poema es el que os he dicho que es una reescritura de Entre tanto que rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto, que dice así: mientras por competir con tu cabello oro bruñido al sol relumbra en vano, mientras con menosprecio en medio el llano mira tu blanca frente al lirio bello, mientras a cada labio por cogello siguen más ojos que al clavel temprano, y mientras triunfa con desdén lozano del luciente cristal tu gentil cuello, gozas cuello, cabello, labio y frente, antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lirio, clavel, cristal luciente, no solo en plata o viola troncada se vuelva, mas tú y ello juntamente, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Si recordáis el soneto de Garcilaso, o al menos la poesía de Garcilaso, recordaréis lo que era el tempus fugit, el carpe diem, ¿verdad?, el colligue virgo rosas, es decir, el poeta hablándole a una muchacha diciendo: goza de tu juventud, goza de tu verdor, ¿no? Porque el tiempo pasa y la muerte llega inexorable, ¿no? Prácticamente aparecen los mismos elementos, o en gran medida aparecen los mismos elementos que en el poema de Garcilaso, pero es para que veáis simplemente cómo
coge un poema renacentista que ya es una cima, ¿no? Que ya es un poema importantísimo, y lo rehace aumentando aún más la carga retórica. Y además lo hace bien, que eso es lo impresionante, ¿no? Es como si ahora cogierais y dijerais un libro o una película o una serie que ha sido una de las grandes, ¿no?, de los últimos 20, 30 años, una gran canción, pues tú dices, voy a hacer una serie igual, voy a hacer una serie, si alguien ha visto Breaking Bad, pues como se ahora dice, voy a hacer una serie de un profesor de química que hace droga para curarse el tratamiento de un cáncer, pero la voy a hacer mejor que la original, ¿no? Voy a darle una vuelta para ver cómo la puedo hacer mejor. Pues eso es lo que hace Góngora y le sale bien. Le hace un pulso a un grande, ¿no? A un grande que es Garcilaso. Simplemente no trae la descripción, ¿no?, de ese ideal de belleza renacentista que ya vimos. Mientras por competir con tu cabello, oro bruñido al sol relumbra en vano. Oro bruñido al sol, es decir, unos cabellos rubios, intensos, no preciosos. Mientras con menosprecio en medio el llano mira tu blanca frente al lirio bello. Su frente es tan blanca que desprecia a un lirio que está que se encuentra en mitad de una llanura, ¿no? Mientras a cada labio por cogello siguen más ojos que al clavel temprano, sus labios más apetitosos, rojos y preciosos que un clavel recién nacido. Y el dulce cristal, bueno, y mientras triunfa con desdén lozano del luciente cristal tu gentil cuello, ¿no? Un cuello mucho más claro, limpio que el luciente cristal, ¿no? Y también el cristal representa la pureza, ¿no? Todavía más pura que el cristal. Describe a esta muchacha y al final termina diciendo: goza el cuello, el cabello, el labio y la frente, goza todo esto, coge todos los elementos de los que ya había hablado y lo junta, ¿no? Y dice: goza de todo esto antes de que lo que en tu edad dorada fue, y ahora coge los términos metafóricos, oro, lirio, clavel, cristal luciente, no solo en plata o viola troncada se vuelva, no solo en plata o viola troncada, es decir, no solamente en vejez se vuelva, mas tú y ellos juntamente, mas tú, y esto es curioso porque se está refiriendo a ella como a ella enteramente, mas tú y ellos juntamente, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Este verso, que es famosísimo de Góngora, una degradación de la materia, en la que dice: tú y tu cuerpo, es decir, tu entera persona, se va a volver no solo viejo, sino que se va a volver tierra, humo, polvo, sombra, nada. Vas a acabar en la nada más absoluta. Lo cual es impresionante este verso, pero también nos puede surgir una pregunta, ¿no? Teniendo en cuenta lo que llevamos visto este año, que es ¿dónde está Dios aquí? ¿Dónde está la vida después de la muerte? ¿Dónde está el alma? ¿Dónde está todo esto? Aquí solo nos hace una descripción de un cuerpo y nos dice que se va a volver no solo en vejez, sino en una degradación de la materia que va a acabar en la nada. ¿No? ¿Qué visión más materialista del cuerpo tiene aquí Góngora? Vamos a ver que esto va a ser una de las características más impresionantes o más importantes que vamos a ver en Góngora. Todo es materia. ¿Dónde está aquí el espíritu? No aparece por ningún lado, ¿vale? No aparece por ningún lado. Bueno, después de este soneto, que entiendo que a lo mejor leerlo os va a costar mucho, pero por lo menos quedaros con el final, con la interpretación y con el hecho de esa degradación de la materia que termina en la nada, ¿no? Ese poema simplemente lo tengo ahí para cuando veáis la clase, que os quedáis con lo de la degradación de la materia, pero no lo voy a incluir a posteriori en la antología, ¿vale? No preguntaré sobre ese poema. Bueno, en esta antología lo primero que tenemos es los años los he puesto simplemente para que veáis que los dos grandes poemas, la fábula de Polifemo y Galatea y las Soledades,
son más tardíos, ¿vale? Pero digamos que no hay una cronología, no es que de joven escribiera de una manera y de mayor de otra, digamos que eso no es tan sencillo. Y de hecho, vamos a ver que en este soneto que escribe en 1594, con 33 años, va a ser una prefiguración para las soledades, ¿vale? Que es el último poema que vamos a ver, que para mí es la gran obra, la obra culmen de Góngora junto a la fábula de Polifemo Galatea, ¿no? Bueno, vamos a ver qué nos dice este soneto de un caminante enfermo que se enamoró donde fue hospedado, ¿vale? Descaminado, enfermo, peregrino, en tenebrosa noche, con pie incierto, la confusión pisando del desierto, voces en vano dio, paso sin tino. Repetido latir, si no vecino, distinto, oyó de can siempre despierto, y en pastoral albergue mal cubierto, piedad halló, si no halló camino. Salió el sol, y entre armiños escondida, soñolienta beldad con dulce saña, salteó al no bien sano pasajero. Pagará el hospedaje con la vida, mal le valiera errar en la montaña, que morir de la suerte que yo muero. Bueno, otro soneto, estaba pensando antes que una de las claves de los sonetos, ¿no?, que ya vimos con Garcilaso, pero que vuelvo a repetir para ayudar un poco a interpretarlo o a meterle en mano según verlo, es primero pensar que los dos primeros cuartetos, es decir, estas dos estrofas y estas dos, suelen tener independencia temática. Además, hay veces que esto suele ser una parte temática, ¿vale? Los dos primeros, esto otra, y el último terceto sirve de remate, sirve de cierre, de conclusión, ¿vale? Es decir, que en los sonetos la propia estructura formal nos va a ayudar a entender la estructura de contenido, ¿vale? Que es lo que en los comentarios de texto muchas veces tenemos que buscar, la estructura de contenido, ¿vale? Entonces, por supuesto tenemos que leerlo para buscar las partes, porque cada soneto es diferente, pero tenemos esa guía, ¿vale? Tenemos esa guía. Nos dice, fijaos, nos está describiendo a un caminante, ¿no? A un caminante descaminado, enfermo, un peregrino, alguien que vaga por el mundo, que va en peregrinaje hacia cierto sitio, no sabemos hacia dónde ni desde dónde, un peregrino, en tenebrosa noche, con pie incierto, la confusión pisando del desierto, es decir, va pisando, va por un desierto. En el desierto no hay camino, por eso va descaminado, porque en el desierto no hay camino, ¿vale? Y si había alguno, él lo ha perdido. Con pie incierto, es decir, va pisando dudoso. Y lo que va pisando no es el desierto, sino la confusión del desierto. Esta transposición de términos, es decir, lo material, que es pisar el desierto, pisar el suelo, aquí se vuelve, se revierte, y él no pisa el suelo, sino que lo que pisa es la confusión, es decir, coge un término que es inmaterial, la confusión, y lo materializa. Quedaros con este verso porque vamos a ver dos versos que son, digamos, hermanos, ¿no?, o que tienen bastante que ver con este verso, y que para mí son algunos de los versos más interesantes que se han escrito nunca, ¿no? Bueno, voces en vano dio, llamó paso sin ti, es decir, está el hombre muy perdido. Repetido latir, latinismo que hay aquí, latir es ladrar, repetido latir, si no vecino, distinto, oyó de can siempre despierto. Es decir,
escucha ladrar, si no al lado, pero lo oye de forma clara, ¿no? Oye a un perro que ladra. Oyó de can siempre despierto, de un perro que siempre está despierto, de un perro guardián. Y en pastoral albergue mal cubierto, piedad halló si no halló camino. Si no halló camino, ¿no? Si no se ha encontrado, al menos halló piedad. Alguien lo recoge en un pastoral albergue. Si es en un pastoral albergue, pues es un pastor o una pastora quien lo recibe, ¿no? Salió el sol y entre armiños escondida, soñolienta beldad con dulce saña salteó al no bien sano pasajero. ¿Qué le ha pasado a este hombre? Sale el sol por la mañana y entre armiños, ¿no? Entre las mantas escondidas, soñolienta beldad, soñolienta belleza, ¿no? Quien ha acogido al pasajero, una mujer, ¿no? Porque es soñolienta, escondida, una mujer, una pastora, ha sido la que ha recogido a este caminante, con dulce saña, con dulce dolor, salteó, con dulce mala intención, salteó al no bien sano pasajero. ¿Qué le hizo la pastora a este no bien sano pasajero en las soledades del monte? En las soledades del monte, del desierto, de lo que no tiene camino, se encuentra esta pastora con un muchacho, ¿no? Y le dice, no te preocupes que yo te doy cobijo. Y luego por la mañana, entre al niño esta verdad, pues le dice, ahora vamos a echar aquí un buen rato, ¿no? Pagará el hospedaje con la vida. ¿Qué ha pasado aquí? Nos está diciendo ahora, o sea, el hombre estaba perdido, lo han recogido, se ha pasado un buen rato, pues muy bien. Pero ¿qué pasa? Pagará el hospedaje con la vida, lo mata. Más le valiera errar en la montaña que morir de la suerte que yo muero. Ah, amigo, que morir de la suerte que yo muero, de la suerte que muere el poeta. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que dice Góngora? ¿Por qué más le hubiera valido errar en la montaña? Porque ahora este hombre está herido de algo que es mortal para Góngora, que él mismo también está herido como poeta, ¿no? La voz poética, que es el amor, ¿no? Se ha enamorado. Pagará el hospedaje con la vida, porque ya después de esta noche es imposible que su vida siga igual que antes, ¿no? Porque el amor no es una enfermedad. No sé si recordáis el amor como enfermedad, pues aquí lo tenéis, ¿no? Aquí el amor como muerte, ¿no? Esto no me interesa tanto, lo del amor como muerte, el final en el que aparece la voz del poeta, no, está bien. Pero sobre todo es que veáis estos 4 versos. Esta descripción del hombre, del peregrino que no sabemos quién es, errante, que está en mitad de ningún sitio, ¿no? Y en la, con pie incierto, la confusión pisando del desierto, ¿vale? Eso es lo importante de este poema, ¿vale? Bueno, chicos, estoy viendo que se está alargando un montón la clase, así que lo que voy a hacer es partirla, ¿vale? Porque si no va a ser muchísima información para una semana. Así que voy a subir esta clase y la semana que viene subo la segunda parte de Góngora. O a lo mejor la subo esta semana ya, pero es para que os la veáis la semana que viene. No quiero tampoco sobrecargar de clase, ¿vale? Así que nada, un saludo y importante, a los que tengáis los 2 trimestres suspensos, importante, por favor, que me escribáis o que estéis atentos a lo que voy a publicar en el modo, porque tengo instrucciones novedosas, ¿vale? Bueno, un saludo, chicos.